Imagina que eres un rey que ha hecho todo en su vida y que tras de eso no cree en la reencarnación, pero reencarna. Y reencarna en un bebé con todos sus recuerdos. Esto es The Beginning After the End, o La vida después de la muerte. Nuestro prota nunca había creído en esa teoría de la luz al final del túnel, hasta que tuvo que vivirlo él mismo. Lo último que recuerda es que estaba en su habitación mirando por la ventana, hasta que su cuerpo se sintió pesado cuando estuvo en la cama. Claro que podía pensar en muchas personas que lo querían muerto. Después de todo, él era un rey. El rey Grey. No le quedaba más que aceptar que estaba muerto, mientras seguía apreciando la llamada luz al final del túnel. Al llegar a esta, se encuentra siendo un bebé que acaba de nacer, llamado Arthur. Su primera vista de humanidad son sus padres, que se notaban como unas cálidas y amorosas personas. Su entorno parecía bastante normal. Su madre Alice era una persona amable y de buen corazón, que a su vez era quien llevaba las riendas de la familia. Su padre Reynolds, un hombre confiable y carismático, aunque a veces un poco infantil. Aunque el pequeño Arthur estuviese agradecido de haber nacido en tan acogedor hogar, su nueva vida estaba llena de dificultades que no le desearía ni a sus peores enemigos. El no poder moverse bien e incluso el no poder controlar sus necesidades corporales. Luego vemos a nuestro pequeño prota paseando con su madre. Él parece darse cuenta que fue transportado al pasado y se emociona al saber cómo algunas personas podían llevar armas a todas partes. Mientras evaluaba su entorno, Arthur cree estar seguro de en qué época se encuentra. Al llegar su padre a casa, este empieza a lanzar al pequeño Arthur por todas partes, lo que marea al pequeño cuerpo. Entre juegos y balanceos, Arthur se lastima la rodilla. Este suceso derrumba su teoría anterior, ya que su madre lo cura con magia y piensa que quizá no sabe nada de este mundo. Recordemos que Arthur en su vida anterior era un rey que lideró ejércitos e incluso venció a representantes de países de todo el mundo, pero nunca había estado tan orgulloso de alguno de sus logros como en este momento. Y entonces vemos a un pequeño Arthur gateando por primera vez mientras sus padres lo cuidan. Arthur aprovecha que ya sabe gatear para emprender una nueva misión. Mientras Alice cree que él está dormido, él se escabulle en la biblioteca de su padre para conocer un poco más sobre este mundo. Descubre que ha nacido en el continente Dicate, que está compuesto por 3 reinos mayores: Elenoir, el reino de los elfos; Darp, el reino de los enanos; y Sapin, el reino humano. Estos reinos comparten el sistema monárquico, a diferencia que ahí el gobierno se transmite en lugar de elegirse, por lo que deduce también que este mundo está menos desarrollado que su antiguo mundo. Pero todo esto se debe a la existencia de la magia. En su antiguo mundo tenían un flujo vital llamado Ki, que mediante un entrenamiento riguroso podían fortalecer sus cuerpos y armas. Este mundo tiene una fuerza similar, llamada maná. Mientras este existe en todo su alrededor, el ki solo está en el interior de cada persona. Los métodos más comunes para usar el maná son para la potenciación y la conjuración. Los potenciadores mejoran sus cuerpos con maná, obteniendo fuerza, protección y agilidad, pero con limitado alcance. Por otro lado, los conjuradores emiten maná a su exterior, permitiéndoles someter el entorno a su voluntad. Sin embargo, deben complementar su propio maná con el del exterior para formar un hechizo. La madre de Art es lo que llamaban un desviador, que poseía habilidades curativas. El primer despertar de un mago ocurre en la temprana adolescencia y en los últimos años de la misma, cuando el núcleo de maná se manifiesta, pero esto solo ocurre en 1 de cada 100 niños. El núcleo de maná le sonaba parecido al centro de ki de su otra vida. Siguiendo las bases de su conocimiento anterior, cierra los ojos, se concentra e intenta despertar su núcleo de maná, pero su madre lo encuentra y cree que estaba teniendo estreñimiento, pero en realidad había manchado el pañal en medio de su concentración. Han pasado poco más de 2 años. Alice había notado que su hijo era un poco diferente. Le gustaba ir al centro de la ciudad, específicamente a la armería, y había adquirido el hábito de escabullirse dentro del estudio de su padre. Alice sabe que debía convertirse en una madre estricta para evitarle inconvenientes a su hijo en un futuro. Después de todo, no puede confiar en Reynolds. Este le quería enseñar a pelear cuando apenas empezaba a gatear. Arthur, sin embargo, ha aprendido mucho durante estos 2 años. Empezó a estudiar a su padre y se dio cuenta que este era un potenciador. Después de todo, le costaba más de 3 minutos de concentración lanzar unas cuantas rocas. Durante ese tiempo, Arthur siguió acumulando conocimientos sobre ese lugar. Mientras practicaba cómo despertar su núcleo de maná, entendió por qué costaba que despertara solo hasta la adolescencia, notando cómo los fragmentos de maná en su interior gravitan lentamente hacia el centro de su cuerpo, siendo una ardua tarea para su mente y su pequeño cuerpo. Pero solo le falta una pieza, y el esfuerzo de esos 2 años habrá valido la pena. En un momento,
Toda la casa vuela en pedazos. Reynolds protege rápidamente a su esposa, pero Alice recuerda que Art se había quedado dentro de la casa. Reynolds corre rápidamente por medio de los escombros, pero al llegar y darse cuenta de lo que ha pasado, empieza a reír. Alice pregunta cuál es el problema hasta notar que Arthur está flotando en medio de los escombros. Ha logrado despertar su centro de maná. Arthur se sentía increíble al adquirir su núcleo de maná, pero en este momento notó que su casa había sido destruida. De ahí en adelante han pasado muchas cosas. Su madre le ha enseñado a leer y a escribir, mientras aprende sobre la manipulación del maná y la potenciación. Por otro lado, su padre le ha enseñado a entrenar su cuerpo hasta que esté listo para combatir. Al cumplir 3 años, su padre le regaló una pequeña espada de madera que le ha permitido entrenar combate físico. Entrenaba todos los días y hasta no terminar su sesión no le permitían irse a hacer lo que quería, que en este momento era estudiar. En este mundo, la fuerza se mide en el color del núcleo de maná. Este empieza siendo negro, pero a lo largo del tiempo, este empieza a volverse más puro, pasando por los colores desde negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco. Y cada etapa se divide en 3 tonos: oscuro, estable y claro. Cuanto más claro es el núcleo de maná, más puro es, lo que equivale a más poder. Su padre cree que es momento de que Arthur tenga un buen mentor, pero su madre se opone, ya que solo tiene 4 años, y reclamándole que él fue quien dijo que sería capaz de enseñarle. Reynolds sostiene su argumento, debido a que nunca esperó que su hijo fuera un prodigio en la manipulación de maná, y considera que no le está permitiendo explotar su potencial, hasta que Arthur decide darles la idea de que se muden todos juntos. Estos explotan en risas porque no lo habían pensado, así que deciden irse todos a la ciudad de Cyrus. Arthur se sorprende al saber que se irían al día siguiente, ya que unos viejos amigos de sus padres viajarán también a Cyrus. Finalmente, el pequeño Arthur se marcha del pequeño pueblo y le emociona saber qué es lo que este mundo tiene que ofrecer. Al día siguiente, vemos a Reynolds, orgulloso de presentar a su hijo con sus amigos. Arthur se presenta educadamente. Primero conoce a Adam Crench, un potenciador especializado en lanza. Luego, a la linda rubia Angela Rose, una conjuradora especializada en magia de viento. También al amable Durden Walker, otro conjurador especializado en magia de tierra. Jasmine Flamesford, una misteriosa potenciadora especializada en dagas dobles. Y por último, a Helen Sharp, una potenciadora especializada en arquería mágica. Y sin más, emprenden el viaje. El viaje hasta la ciudad de Cyrus es peligroso, por eso es mejor viajar en grupo. Sin embargo, el pequeño Arthur está cansado. Helen intenta hacerle conversación, preguntándole si es cierto que despertó hace un año. Adam toma la oportunidad para poner a prueba al pequeño Arthur y le pregunta a Reynolds si puede jugar un poco con Art. Reynolds no se opone, pero le dice que tenga cuidado, ya que apenas acaban de pasar de hacer ejercicios de maná y fuerza a entrenar. Art no quería entrenar con él e intenta decirle a su padre que lo saque de ahí, pero este no se entera, así que sin más opción se prepara para pelear. Art, utilizando recuerdos de su vida pasada, se lanza a atacar a Adam. Adam está muy confiado, pero entonces Art desaparece y esquiva de golpe. Adam descubre a dónde se movió, pero Arthur no desiste y vuelve a atacar mientras sigue esquivando la lanza de Adam. Luego se lanza encima de su oponente y salta para rematarlo, pero Adam lo esperaba con una patada que apenas logra esquivar. Ahora Art era quien estaba en el suelo y Adam se acerca para atacar con todo. Afortunadamente, Arthur logra bloquear su golpe, pero cae en el suelo nuevamente, sufriendo más golpes debido a su pequeño cuerpo. Durden regaña a Adam por sobrepasarse. El pelirrojo le pregunta a Reynolds a qué clase de entrenamiento infernal ha sometido a Arthur para convertirlo en ese pequeño monstruo, a lo que este responde que no le ha enseñado eso. Su madre cura sus heridas y le pregunta si eso era lo que había estado estudiando. Un Arthur nervioso responde que es cierto, ha aprendido viendo a su padre y leyendo algunos libros, a lo que Adam se ríe y le dice que debería enseñarle a él algunas técnicas de movimiento. Han pasado varios días desde que empezaron el viaje y también había pasado su cumpleaños, recibiendo regalos y lecciones. El entrenamiento que le estaba dando a Adam, Helen y su padre ha avanzado bastante bien, pero para su sorpresa, Jasmine era quien había aprendido mejor algunas técnicas y también sus medidas de distracción. Mientras seguían avanzando en el camino, algunos contaban anécdotas, pero el pequeño Art se dio cuenta que su madre no estaba bien, pero esta solo dice que está cansada. Nuestro prota seguía leyendo más libros, pero una Jasmine lo acechaba para que le enseñara más. Entonces, algo sacudió el carro y Helen alerta que son bandidos y que se preparen para atacar. Angela protege el carro con su magia de viento y ahora, todos listos para atacar, se dan cuenta que estaban completamente rodeados. Los bandidos querían que dejaran con vida solo a las mujeres y al niño y que no les hicieran daño
antaño, ya que planeaba venderlo. Arthur se encuentra muy enojado con la situación, pero su madre interpreta miedo, a lo que lo abraza y consuela. Su padre y Durden empiezan a utilizar su magia, mientras les piden a los demás que se pongan seguros. Había flechas saliendo de todos lados, pero su padre empezó a repartir golpes, mientras Helen, Jasmine y Adam se sumaban a luchar. Uno de los bandidos ataca a Jasmine, pero esta utiliza todo lo aprendido con Arthur y esquiva lo mejor que puede a su oponente. Arthur se da cuenta y piensa cómo ayudarla, al notar que ella está en desventaja, debido a que su oponente ataca desde más lejos y ella cuerpo a cuerpo. Pero de repente, su padre es herido por el líder de los bandidos. Rápido Arthur le dice a su madre que ayude a su padre, pero nota que algo le pasa a su madre, que no hacía nada al respecto. Y es que ella dice que no puede ayudarlo. Reynolds le dice a su esposa que no se preocupe, que sus heridas no son mortales, y entonces se dirige a su hijo. Le dice que aún es capaz de hacerle frente al líder, pero no podrá si tiene que preocuparse por proteger a su familia, y que después de que su madre use su conjuro, van a atacarla, así que deberá llevar a su madre de vuelta por el camino que vinieron. Pero Arthur se niega a huir, él quiere pelear, y se niega a dejarlo solo. Su padre lo acaricia y le dice que sabe que puede pelear, por eso le confía proteger a su madre y al bebé que lleva dentro. Entonces, Arthur entiende el comportamiento extraño de su madre. Su madre estaba embarazada. Entonces, acepta la misión que le ordenó su padre. Su padre le dice que se prepare. Los bandidos tienen a 4 magos de su parte, pero el líder ya se ha enterado que Alice es una sanadora y dice que no la dejen escapar. Arthur toma a su madre para huir, mientras ruega que su padre no muera. Adam les ayuda mientras se enfrenta a algunos bandidos para que Arthur y su madre sigan huyendo, pero entonces un arquero los ve y lanza una flecha hacia ellos, que Arthur logra intuir y con su espada la frena, pero esta rompe la espada. Helen se encarga del bandido y le dice a Arthur que no se detenga. Nuestro prota nota algo extraño. Se supone que los bandidos cuentan con 4 magos, pero solo recuerda haber visto a 3. Entonces, en la cima de la montaña hay un conjurador de agua que lanza un torbellino hacia ellos. Arthur puede esquivarlo, pero sabe que su madre no sería lo suficientemente rápida, así que da la vuelta, se disculpa y empuja a su madre. Pero Arthur tenía un plan. Ante tan arriesgada situación, había amarrado su cuchillo con hilos de maná, que sorprendentemente lograron alcanzar al conjurador, y tiró de él. El bandido intentó agarrarse de la roca para no caer con Arthur, pero no lo logró. Entonces, Durden intenta salvar a Arthur con su magia de tierra, pero no lo logra. Arthur está feliz, porque todo el mundo estará bien, pero a pesar de todo, rompe en llanto. Él siempre quiso ser un hermano mayor. Bueno amigos, eso fue todo. Si les gustó este video, dale like y suscríbete, y nos vemos en un próximo resumen.